Vamos a ver si haciendo el ejercicio 13, que es un poco más complicado, podéis vosotros realizar el resto de esos que se llaman leyes de Newton segunda ley. Bueno, lo primero que hacemos es dibujarle. Dibujamos la superficie horizontal que nos dice, tenemos un cuerpo de 15 kilogramos de masa y se aplica una fuerza horizontal de 80 newton. La dibujamos. ¿Qué valor tiene la fuerza de rozamiento en los siguientes casos? Antes de plantearnos ni siquiera qué es la fuerza de rozamiento, vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el problema. Tenemos la fuerza que estamos haciendo, que nos la han dicho, 80 newtons horizontal. El peso, que ya vimos el otro día, vertical hacia abajo, y que además tiene una ventaja. Es una fuerza que desde el principio sabemos lo que vale. M por G. Ahora haremos la cuenta. Newton. El objeto no atraviesa el suelo, no se cae. Conclusión, el suelo lo está sujetando. Esa fuerza que hace el suelo, la veíamos también el otro día, se llama normal. Y esta, no sabemos su valor inicialmente, la calcularemos por aplicación de la segunda ley de Newton. Y de la fuerza de rozamiento, lo único que sabemos es que se opone al movimiento. Si este objeto se mueve, que todavía no lo sabemos, se moverá en el sentido que indica la fuerza F, con lo cual el rozamiento será horizontal también, pero en sentido contrario. Ya tenemos todas las fuerzas. Nos escribimos la segunda ley de Newton, que decía suma de fuerzas, masa por aceleración. Y recordáis que hablábamos de que la íbamos a escribir en los ejes, porque los vectores se suman componente a componente, con lo cual suma de componentes x, masa por aceleración en el eje x, suma de componentes en el eje y, masa por aceleración en el eje y. Vamos a elegir los ejes, los pinto aquí para que no nos molesten el dibujo, de tal forma que en uno de ellos, imagino que adivináis cuál es, no va a haber aceleración. El cuerpo si se mueve en el eje X, por tanto en el eje Y, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Si en el eje Y la aceleración es 0, este término será 0. Y como solo nos queda una aceleración, la del eje X, no necesitamos llamarla a su X, con que la llamemos A, nos vale. Vamos a escribir otra vez nuestras ecuaciones. MA y la suma de las componentes Y es igual 0. ¿Qué componentes tenemos en el eje Y? Vamos a empezar por el más fácil, por el eje Y. Tenemos una fuerza hacia arriba, la normal, que sería positiva, y otra fuerza hacia abajo, el peso, que por tanto sería negativa. Y la suma de ambas, en este caso la resta, porque el peso va hacia abajo, 0. Y en el eje X tenemos la fuerza que estamos haciendo menos la fuerza de rozamiento es igual a MA. Ya tenemos las dos ecuaciones. De la de arriba podemos calcular perfectamente cuánto vale la normal, la fuerza que hace el suelo sobre el objeto para sujetarlo, que es igual que el peso, que vale 15 por 9,8 y que podemos hacer el producto, los newton que nos salgan. Y de esta segunda expresión, de la suma de fuerzas en el eje Y, podemos calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento. Vamos a ver el caso A. En el caso A nos dice que el objeto se movía con velocidad constante de 4 metros por segundo. Da exactamente lo mismo lo constante que sea el valor de la constante. Si la velocidad es constante, todos sabéis que la aceleración es 0. Por tanto, si la aceleración es 0, la fuerza menos la fuerza de rozamiento será 0, pues ya sabemos cuánto vale la fuerza de rozamiento. Lo mismo que la fuerza, es decir, 80 newton. Vamos a hacer el apartado B. El caso B es que nos dicen que la aceleración es constante y vale 4 metros segundo cuadrado. Lo único que tenemos que escribir es que F menos la fuerza de rozamiento es igual a M por A. F, 80 newton. Fuerza de rozamiento desconocida. Masa del objeto 15, aceleración 4. La fuerza de rozamiento, si la despejamos, vale 80 menos 4 por 15, 60. 20 newton.
Ya estaría.